Ya chiquillo, entonces, en honor al tiempo, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ya, entonces, la tercera unidad que vimos nosotros, recuerden que fue disoluciones y unidades de concentración. Después vimos fuerza y movimiento y por último vimos sonido, ¿cierto? Para que vayan haciendo memoria de lo que hicimos durante las últimas clases. Disoluciones y unidades de concentración. Conceptos básicos a conocer para que se nos facilite en caso de que nos pregunten en la prueba, ¿ya? Teníamos 4 conceptos que son importantes, que era disolución, soluto, solvente y solubilidad, ¿ya? La disolución es la mezcla homogénea de dos o más sustancias. Ay, perdón. La mezcla homogénea de dos o más sustancias compuesto por un soluto y un solvente, ¿ya? El soluto era la sustancia que quiere disolverse. Generalmente se encuentra en estado sólido y en soluciones ideales está en menor proporción. Y el solvente es la sustancia que disuelve el soluto. Generalmente se encuentra en estado líquido y en soluciones ideales está en mayor proporción. Entonces, ¿cuál era el ejemplo que habíamos dado anteriormente de este caso? Era de que, por ejemplo, en una taza de té, nosotros queríamos echarle una cucharadita de azúcar. El solvente era el té, ¿cierto? La taza de té era el solvente y el soluto era la cucharadita de azúcar, ¿ya? Por eso se habla de que generalmente está en estado líquido el solvente y el soluto está en estado sólido. Y la mezcla de soluto con el solvente da una disolución, que es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. ¿Ya? ¿Queda claro hasta ahí de esos 3 conceptos? Sí, Sí, ya. Y claro. bueno, aquí tenemos como el mol, que era la unidad de medida, pero en realidad como que no se compliquen por esto porque no se lo van a preguntar en la prueba, ¿ya? Pero sí como de cultura, como que se utiliza es para medir cosas muy pequeñas que pueden ser átomos o moléculas, ¿ya? Y es una unidad de medida, así como los centímetros, los kilos, em, no sé, como le había dicho también la unidad de medida de fuerza, el newton. Acá la unidad de medida para los conceptos químicos es el mol, ¿ya? Y por último tenemos el concepto de solubilidad, que es la capacidad de un soluto de disolverse en una cantidad dada de solvente a una determinada temperatura. ¿Ya? ¿Quedamos bien hasta acá? Sí, profesora. Esos son los como conceptos más importantes que tenemos que entender como para poder, como si nos preguntan, no sé, ¿cuál es el soluto de tal mezcla? Y entonces ahí van a cachar al tino, no sé, pues si es de, no sé, de una leche con chocolate, el soluto era el chocolate en polvo y el solvente era la leche, ¿ya? Después tenemos los factores que afectan a la solubilidad. Estos eran 4 factores, ¿ya? Los más importantes son los primeros 3, que dice superficie de contacto, de agitación, temperatura y de presión, ¿ya? Pero los primeros son los más importantes. La superficie de contacto es cuando hay mayor interacción entre soluto y solvente, cuando el soluto es más fino y cuando hay más solvente. Mientras más pequeñas las partículas, mayor solubilidad. ¿A qué dice esto? Por ejemplo, si nosotros ponemos una cucharadita de azúcar en una taza de café, pero azúcar como fina, como cuando está sueltecita. Azúcar Ya. flor. Bueno, sí, azúcar flor, pero yo me refiero como al azúcar granulada, pero no cuando está como en un cubito de azúcar. Nosotros ponemos como el azúcar normal a la cuchara, o sea, a la taza de café. Es mucho más rápido de disolverse si nosotros le ponemos un cubito de azúcar, ya como estos cubitos que a veces le dan como a los caballos, ya como eso, ese se demora mucho más porque el soluto está más compacto, es mucho más grueso. Entonces este se demora en poder disolverse en el solvente.
que sería el café, ¿ya? En cambio, si nosotros tenemos el azúcar que está como refinada, como más finita, esa puede disolverse mucho más rápido. Como dijo Magali, también el azúcar flor también es mucho más rápido de disolverse porque es mucho más fino el grano de azúcar, ¿cierto? O también la diferencia de la sal, cuando nosotros tenemos sal fina o también la sal de mar. La sal fina se demora mucho menos en poder disolverse que la sal de mar. La sal de mar siempre es mucho más gruesa, entonces esta se demora mucho en poder disolverse en otro solvente. ¿Ya? Después teníamos lo que era la agitación, ¿ya? Que dice, al agitar el solvente, permite que sectores que no se hayan mezclado con el soluto lo hagan. Es decir, que a mayor movimiento de partículas, mayor solubilidad. Entonces, en este caso se daba el ejemplo de que, no sé, si nosotros le poníamos a la taza de té una cucharadita de azúcar, pero no la agitábamos, esta cucharada, o sea, este azúcar igual se va a ir hacia el fondo de la taza y otras, una que otras van a quedar arriba, ¿cierto? Como que igual van a quedar flotando porque el agua está caliente. Pero si nosotros queremos que esta se disuelva, se haga una mezcla homogénea, tenemos que hacer una agitación para que sea más rápida la disolución, o sea, la solubilidad, ¿ya? O la disolución. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Sí, profesora. Sí, profesora. sí, profesora. Después tenemos la temperatura. A mayor temperatura hay un movimiento mayor de moléculas acelerando su mezcla con el solvente. O sea, cuando nosotros tenemos una taza de agua caliente y otra taza de agua helada, si nosotros le ponemos, ¿cómo se llama? Si nosotros le ponemos una cucharadita de sal o de azúcar, en la taza helada va a quedar el azúcar como que se va a ir hacia el fondo, ¿cierto? Siempre queda conchado. Pero si nosotros tenemos una taza, o sea, un vaso de agua caliente, esta como que va a ir hacia la superficie y unas van a quedar flotando y otras también van a quedar como abajo. Pero con la temperatura, esta se puede ir para arriba y si está arriba, como que es mucho más fácil que esta se pueda disolver. En cambio, con el agua caliente, helada, es muy difícil que como que este soluto se pueda disolver. No sé si han probado cuando se hacen como un vasito de agua con azúcar y uno lo revuelve, lo revuelve, lo revuelve, pero este no se disuelve, siempre quedan como partículas dando vueltas. Ya, eso es, como que a mayor temperatura, el soluto se va a poder mezclar con el solvente. ¿Ya? Y por último teníamos el que era de presión, que es, esta influye directamente en la solubilidad de los gases. A mayor presión, mayor solubilidad de gases. Y este era como el ejemplo que les daba de la botella de la Coca-Cola, que cuando nosotros hacíamos el movimiento de la Coca-Cola, por presión, el gas va a querer salir. Entonces uno va a abrir la Coca-Cola y va a salir disparado todo lo que es la bebida. Pero enfoquémonos siempre en las tres primeras, que es como lo que nos pueden preguntar, que es del soluto, del solvente en estado sólido o en estado líquido. ¿Ya? Ya. Después pasamos a la siguiente unidad, que era la de fuerza y movimiento, que era la cuarta unidad. ¿Ya? Acá los conceptos que tenemos que recordar es la fuerza, el movimiento, la trayectoria, el desplazamiento, la velocidad o rapidez. ¿Ya? La fuerza o movimiento, perdón. La fuerza es un tipo de acción que un objeto ejerce sobre otro para detenerlo, desplazarlo o deformarlo. Y siempre tiene que haber dos cuerpos o más para poder ejercer una fuerza. Ya recuerden que un cuerpo no puede ejercer fuerza sobre sí mismo. ¿Ya? ¿Por qué dice desplazarlo o deformarlo? Porque estos dos fenómenos pueden pasar si nosotros ejercemos fuerza sobre algo. Por ejemplo, si nosotros le pegamos un puntapié a una pelota, esta se va a mover, se va a desplazar, pero porque nosotros generamos fuerza. También podemos deformar un objeto porque generamos fuerza, como por ejemplo si nosotros agarramos eh, una lata o una hoja de papel, nosotros deformamos el objeto porque nosotros hacemos fuerza con nuestras dos manos y este cumple con el criterio de ser deformado, pero también puede ser desplazado y también deformado, ¿cierto? Cuando nosotros le pegábamos, no sé, por ejemplo, una patada a una lata de bebida, nosotros le pegamos la patada, pero se iba a desplazar la lata de bebida sí o sí, pero también se iba a deformar porque iba a quedar abollada la lata de bebida, ¿cierto? Entonces, esto es lo más importante, que la fuerza sí o sí va a desplazar o deformar y
o deformar, porque puede generar estos dos conceptos, ¿ya? Después tenemos lo que es el movimiento, que también es lo mismo que desplazamiento, o sea, que se desplace gracias a la fuerza, que es el cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto a un punto tomado como referencia, ¿ya? Después tenemos trayectoria y desplazamiento. Recuerden que la trayectoria es cuando el objeto se mueve de un punto a otro, pero este es como un movimiento geométrico, lo que hablábamos anteriormente, que está el punto acá y el inicio está acá al otro lado, pero para llegar a este punto va a ser como diferentes caminos para llegar a este otro punto. En cambio, el desplazamiento también tiene un punto A y un punto B, pero este siempre va a ser lineal. Va a llegar al mismo punto que la trayectoria del desplazamiento, solamente que la trayectoria va para diferentes lados y el desplazamiento siempre es una línea recta, ¿ya? Y por último tenemos lo que es velocidad o rapidez, ¿ya? Acuérdense que velocidad o rapidez son sinónimos, ¿ya? Así que tienen el mismo significado, que es el desplazamiento de un cuerpo en un tiempo determinado, ¿ya? Ya no sé, por ejemplo, lo que se mide, cuánto se demora un auto de llegar aquí a, no sé, a Viña del Mar, esa es la velocidad, ¿ya? ¿Estamos bien con el fuerza y movimiento? Sí, profesora. Y por último tenemos la unidad de sonido. Ya recuerden que el sonido es la sensación en el oído producida por ondas que se propagan por un medio como el aire o el agua. Ya, pero también recordar que el sonido es un producto de la vibración de un objeto, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el triángulo, el instrumento del triángulo, a este le vamos a pegar con otro palito y este va a generar una vibración. Y esta vibración es lo que genera que nosotros podemos escuchar una onda sonora, o sea, o el sonido, por así decirlo, ¿ya? Recuerden que siempre el sonido se propaga por vibraciones de algún cuerpo, ¿ya? Tenemos 4 cualidades del sonido, que es el tono, la duración, la intensidad y el timbre. Ya tenemos el tono que pueden ser agudos o graves, que por ejemplo, gracias hay niños, o sea, los niños tienen tonos mucho más agudos, las mujeres también tienen tonos más agudos, pero los hombres normalmente tienen tonos mucho más graves. ¿Ya? También tenemos la duración, que pueden ser largos o cortos, la intensidad, que pueden ser suaves o fuertes. Por ejemplo, la campana o el timbre. No sé, por ejemplo, estamos en la casa y suena el timbre. Toda la casa se va a enterar que hubo un objeto que sonó, que era el timbre, y que hay alguien llamando a la puerta. Y esta intensidad es muy fuerte, lo que genera que todos nos enteremos de que está sonando algo. Pero tenemos otras intensidades que son mucho más suaves. Por ejemplo, cuando nos llega una notificación en WhatsApp. Solamente me doy cuenta yo de que me llega una notificación o la persona que está al lado, pero la persona que está al otro lado de la casa no se dio ni cuenta que me llegó una notificación, ¿cierto? Porque la intensidad del sonido es mucho más suave, no es percibible para todos. Y por último tenemos lo que es el timbre, ¿ya? Que es el que nos permite diferenciar los diferentes tipos de voces, los diferentes tipos de instrumentos o diferentes tipos de sonidos. Por ejemplo, nos permite diferenciar entre el maullido de un gato o el rugido de un león. También diferencian entre el sonido de una guitarra o de un violín. También diferenciar el cómo habla mi papá o cómo habla mi mamá o cómo habla mi hijo o mi sobrino. Entonces, gracias al timbre de voz, nosotros vamos reconociendo a las diferentes personas, a los diferentes animales, instrumentos musicales, objetos que suenan, etc. ¿Ya? El timbre es lo que nos permite. Recuerden también que tenemos dos tipos de fenómenos, ¿ya? Que es la reflexión o la refracción. La reflexión, en síntesis, siempre es el eco, ¿ya? Es cuando una onda sonora se propaga y choca contra un obstáculo y cambia de dirección y sentido. O sea, por ejemplo, nosotros estamos encerrados en una pieza y nosotros gritamos. ¿Y es qué pasa con este grito? Este sonido va a chocar en una pared, después ese otro va a chocar en otra pared porque se va reflejando, va chocando. Entonces, si choca, se va hacia otro, va hacia otro, va hacia otro. Y ahí es por eso que se va generando este tipo de eco o de reflexión, que se refleja, ¿ya? Y por último tenemos la refracción, perdón, que es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro. Aquí era el ejemplo que les daba la otra vez de que, no sé, pues estamos encerrados en una pieza también
pero cerramos la ventana y al cerrar la ventana empezamos a escuchar un perro que ladra. Pero la intensidad de este sonido es suave, porque nosotros tenemos algo que refracta este sonido, que no permite que la velocidad pase directamente hacia el otro lado de la ventana. ¿Ya? En cambio, si nosotros tuviéramos la ventana abierta, esta pasaría derechito a nuestro oído, entonces lo escucharíamos mucho más fuerte. Pero gracias a la ventana que se interpone entre el sonido del perro, perdón, gracias a, o sea, claro, gracias a la ventana que se interpone el sonido del perro y yo, eso hace que se refracte, o sea, que el sonido pasa de un medio a otro, pero se le dificulte pasar hacia el otro lado esta onda sonora. ¿Ya? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profesora. Sí, Clarísimo. Profesora, claro. clarito. No sé si tienen alguna duda de esta materia. La pregunta, ¿todas estas definiciones las van a enviar al WhatsApp? ¿Todo esto que está dando usted? Porque no alcanzo a escribir El y PowerPoint, mi celular como es pequeño no alcanzo a ver nada, solo veo que dice reflexión y refracción, más no sé qué dice. sí se los mandamos igual, el PPT se le va a ser enviado al WhatsApp. Ok, ¿Ya? gracias. Todos los PPT se deberían haber enviado al WhatsApp. Pero me dicen que ya se mandaron, así que ya lo tienen ustedes en sus manos para que puedan estudiar. ¿Ya? Entonces, bueno, esa era como la clase en sí, como para poder recordar como ciertos conceptos que vimos en clase anteriormente. Y ahora ¿se acuerdan que les mandé un cuestionario la semana pasada para que pudieran estudiar? Súper. Sí, Yo le doy, profesora. le doy las Sí, indicaciones. He contestado la mitad nomás. No se sí. preocupe. Ya, bueno, el día de hoy vamos a contestar solamente las respuestas o sea, las preguntas de lo que vimos hoy día, ¿ya? Para que alcancemos como a ver como los temas que vimos el día de hoy. Ahora, el cuestionario en sí, contestado completo, se lo vamos a mandar a más tardar el jueves, ¿ya? Para que igual tengan las respuestas correctas en caso de que se hayan equivocado y también tengan la posibilidad de corregirlo y poder estudiar directamente desde ese cuestionario, ¿ya? Pero la idea es que Bueno, todos muchas gracias. antes para que estudien, ¿ya? Porque esa es la idea, como que igual les quede la información. Ya. Entonces, vamos con la primera pregunta, que es la número 16 del cuestionario, que dice define solubilidad. ¿Alguien me la puede contestar? ¿Alguien? ¿Solubilidad? ¿Qué significa solubilidad? Yo puse, es la cantidad máxima de un soluto que se puede disolver en una cantidad dada de solvente a una determinada temperatura. Muy bien, Angélica. Esa era la respuesta correcta. En realidad es como el soluto se disuelve en el solvente a una determinada temperatura. Esa es la solubilidad, ese es el concepto de solubilidad. ¿Ya? Súper bien. ¿Alguien no sé si tiene algo diferente? Yo tengo lo mismo. Ya. Entonces asumo que igual varios tienen la misma respuesta. Después Sí, tenemos, profesora. ya. Después dice, refiere la diferencia entre soluto y solvente. ¿Alguien tiene esa respuesta? ¿La diferencia entre soluto y solvente? Sí. ¿Alejandra? No, profe. Alejandra Luengo. Tiene la mano arriba Alejandra Luengo. Soluto. ¿Qué puedo decirle yo o no? Sí,
dale, Magali, dele. Mira, la diferencia entre soluto y solvente es que el soluto es la mezcla y el solvente viene a ser como el líquido. Claro, sí, o sea, en realidad como podríamos mejor decir que quizás el soluto es el que generalmente está en estado sólido, ¿ya? Ya. Aumenta ¿Ya? cuando hay El mayor azúcar con el superficie de agua. contacto con el cuerpo que se disuelve con más rapidez. Sí, pero ahí estamos hablando ya como de la otra pregunta. Estamos hablando como de los factores de la solubilidad. Aquí solamente es como saber cuál es la diferencia entre el soluto y el solvente. ¿Ya? ¿Gregorio iba a decir algo? Puede ser líquido. Puede ser- el azúcar. Soluto es ¿Ya? sólido y solvente es líquido. Claro, ¿Sí? es lo que es como generalmente tiene que ser así, como que el soluto es lo que es el sólido de la mezcla y el solvente es el líquido de la mezcla. Ya lo que nos va a permitir que podamos tener una mezcla homogénea. ¿Ya? ¿Cómo sería la respuesta? Yo no escuché bien yo la respuesta. El soluto es el sólido de la mezcla y el solvente es el líquido de la mezcla. ¿Ya? Como más síntesis. Pero en realidad es como para que entiendan la diferencia entre una y la otra. El líquido. Soluto sólido. Exacto. Ya. Acá. ¿Cuáles son los factores que afectan la solubilidad? ¿Cuáles eran estos 4 factores que afectaban? Superficie de contacto, Presión, agitación, la temperatura temperatura, la presión. y presión. Ya, bien. ¿Cuál era la superficie de contacto? ¿Qué significaba eso? Agitación, temperatura y presión. Ya, pero ¿qué era superficie de contacto? La interacción soluto-solvente. La interacción de soluto solvente aumenta cuando hay mayor superficie de contacto. Aumenta cuando hay un mayor superficie de contacto y el cuerpo se disuelve con más rapidez, lo que decíamos del azúcar flor o la sal más fina, que se disolvía más rápido. Exacto. Cuando hay mayor superficie de contacto, es más fácil que el soluto se pueda disolver, ¿cierto? Porque el soluto está mucho más fino. Mientras más fino sea el soluto, es mucho más fácil de disolverse en el solvente. ¿Ya? La diferencia que se hacía del azúcar con la cucharada de azúcar al cubito de azúcar. ¿Ya? El cubito. La otra, la de agitación. ¿Alguien se acuerda de la diferencia de la agitación? ¿Cuál era la agitación? ¿Qué pasaba si uno agitaba? Se disuelve más rápido. Claro, se disuelve más rápido, ¿cierto? Se disuelve mucho más rápido si nosotros agitábamos un soluto en el solvente. Y Gracias si a el la agua es agitación. caliente, más rápido todavía. Claro, ahí estamos hablando de la temperatura, del otro factor que nos falta. Ah, ya. Y la temperatura, claro, lo que dijo Gregorio, que si es más alta la temperatura, también va a ser mucho más fácil poder disolver este soluto. Mientras más baja la temperatura, más difícil va a ser disolver el soluto. ¿Ya? Y por último era el tema de la presión, de que los gases por presión tenían que salir, pero de eso no se preocupen, no se la van a aprender. ¿Ya? Ahora vamos con esta. Esta es súper importante, súper importante. Marcelo debe ingerir un medicamento que es una pastilla efervescente. El doctor le dice que muela la pastilla antes de echarla al vaso con agua, porque así es más rápida la reacción química. ¿Por qué moler la pastilla acelera la reacción química? ¿Qué pasa aquí? Como está, Disuelva. Al estar molida se disuelve más rápido. Claro. ¿Y qué factor de la solubilidad está ocurriendo acá?
El soluto, por la rapidez que se está disolviendo. La ¿Ya? ¿Pero cuál era presión, el factor? No, no era el La presión. superficie de contacto. Exacto, la de superficie de contacto. ¿Ya? ¿Por qué mole la pastilla? Porque hay una mayor superficie de contacto, entonces mientras más pequeño sea el soluto, más rápido va a ser la disolución entre el soluto y solvente. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profesora. Se entiende, profe. Estoy súper perdida porque Si tengo muy alcanzan a malas anotar, no se preocupen, igual nada les- y después No cortado. mucho se entiende, pero vamos a hacer el esfuerzo de memorizar. No, pero si no alcanzan a anotar, no se preocupen, porque les vamos a mandar los PPT igual, ya se les mandó. Y también a más tardar el jueves se les va a enviar la respuesta de todo el cuestionario, ya para que puedan estudiarlo. ¿Ya? Bueno, porque como que no estamos muy expertos en tomar apuntes todavía, cuesta un poquito escribir. Sí, Y yo los pilla el es tiempo, difícil. es la verdad. Señorita, disculpe una consulta. Yo llamé al colegio que nos tocaba ir a dar la prueba y no me pude comunicar con el colegio. Mire, yo todas las veces que he hecho clases siempre tienen el mismo problema. Entonces yo creo que lo más fácil es que usted vaya hacia el colegio y pregunte. Eso es lo que voy a ¿Ya? hacer mañana, así que voy a ir temprano a Haga consultar. Vaya, Siempre porque pasa están ahí las señoritas, yo fui hoy no es día y me problema, atendieron aquí. no sé. ¿Y qué día nos va a tocar Coordinadora de la PRODE. prueba de Ese ciencias? tiene que ver con eso. Eso Ya está con la explicado coordinadora de PRODE. En el WhatsApp está escrito todos los horarios y los lugares. Sí, ahí puede encontrar toda la información. Ya. Pero ahí dice de 15 al 20. Ya, chiquillos, terminemos con esto y después resolvemos las otras dudas, ¿ya? Ya. ¿Qué es una fuerza y cómo afecta la fuerza en los materiales? ¿Quién tiene esa respuesta? La fuerza es un tipo de acción que un objeto ejerce sobre otra. Es otro cuerpo. Claro, sobre otro para detenerlo, o desplazarlo o deformarlo. Exacto. Esa era la fuerza. ¿Ya? Súper bien esa respuesta. Acá. Uy. ¿Qué significa el concepto de rapidez o velocidad? A. La aceleración de un cuerpo a través del tiempo. B. El cambio de posición de un cuerpo a través del tiempo. C. La velocidad de un cuerpo a través de la trayectoria. O D. El cambio de la velocidad y trayectoria de un cuerpo. La C. La velocidad de un cuerpo a través de la trayectoria. La aceleración de un cuerpo a través del tiempo no significa. La posición de un cuerpo a través del tiempo. La velocidad del cuerpo a través de la trayectoria. La C. ¿Alguien tiene? Yo creo que sería la C. ¿la ve? Trayectoria vendría a ser el trayecto que va a donde se va a desplazar el cuerpo. La Yo creo velocidad, que la C. Daría para que- El cambio de la velocidad significa concepto de rapidez. El no. la A, pienso yo. ¿Estoy equivocada? La acción de un cuerpo a través del tiempo. Yo creo que la A, profesora, Ujú. la aceleración de un cuerpo a través del tiempo. Ya. La El B, concepto de rapidez es la letra B, de bueno, Cambio de de burro. posición. La letra B. Era la B, Oh, ¿ya? El cambio de posición a través de un cuerpo. Pues, no, perdón, el cambio de está posición de un bien. cuerpo a través de un tiempo.
Esa sería ¿Ya? la Ah, bueno. 22. Sí. Tengan ojo con estas preguntas porque a veces igual a uno los confunde. ¿Ya? Sí, Así que mucho. ojo con la 22. La B. Letra B. B. Ya. Vamos con la antepenúltima. ¿Qué es el sonido? ¿Cómo se producía el sonido? Es una vibración que se propaga como una onda acústica a través de un medio de transmisión. Exacto. Muy bien. Es una vibración de dos cuerpos que se propaga una Una onda onda sonora y ahí es donde nosotros podemos escuchar este otro sonido, ¿cierto? Sí. Muy bien, Mariana. ¿Alguien tiene otra respuesta? Puede ser sensación en el oído producido por ondas que se propagan como el aire o el agua. Sí, también. Todas estas son respuestas correctas porque cada uno puede tener diferentes, como es al final como que van a lo mismo, solamente que con otras palabras. Muy bien. Vamos con la penúltima. Acá. ¿Cuáles son las características del sonido? A, intensidad, B, tono, C, refracción. A y B son correctas. Son las caras. A y B, ¿Ya? la letra D, con la intensidad y el tono. A y B. ¿Ya? ¿Alguien piensa que es otra? No, yo creo que A igual. A No, igual. La letra D. Intensidad y tono. Muy bien. Intensidad y tono es La letra las D. características del sonido. Recuerden que la refracción es un fenómeno, ¿ya? Tengan igual y común en consideración esas diferencias de las características. Ya. Y vamos con la última, que dice, Sofía vive en un departamento que se ubica en la calle con mucho ruido. Para poder dormir mejor, instala doble ventana hacia la calle. ¿Qué produce la doble ventana en el sonido para disminuir su intensidad? A, lo refleja, B, lo absorbe, C, lo difracta o D, lo refracta. Lo refracta. Lo refracta. La D. La D. No, absorbe. Aquí Absorbe. es la letra D, lo refracta. Se lo repetí harto durante las clases. Les di harto el ejemplo de la ventana. Igual Lo tengan refracta. ojo con esta pregunta, porque como de este tipo así pueden salir en la prueba, ¿ya? Sí, creo que las pruebas son con puras alternativas, verdadero y falso. Creo que hay una pregunta que es escrita. Ojalá. Ojalá sea ¿Cuál así. sería la pregunta, pro? No sé cuál sería la pregunta. No tengo idea. Una Que no pista. sabe porque cada una de las pruebas viene sellada en sobre individual y sellada. Yo la verdad desconozco de cómo vienen las pruebas Me dijo la porque yo nunca... señorita delante que venían las pruebas individuales y cerradas y no se sabe si van a venir las mismas preguntas del compañero, ¿no? Así que ni siquiera se puede copiar. No, no. Pero a veces no sé que vengan las mismas preguntas. A veces yo sé que pueden venir las mismas preguntas, pero diferente orden. Sí. ¿Ya? No, las preguntas deben ser las mismas. Dice, la otra profesora dice que estudien la pregunta 19 y 25 y las que hicimos la semana pasada en clase. Esas son como las más importantes. La otra profesora que tienen ustedes en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? 19 y 25. Sí. Que Son ahí como tienen preguntas una clave. de las preguntas que vimos la semana pasada. Pero igual estudianse todas las preguntas, uno nunca sabe. ¿Ya? A ver, sorpresa.
En una de esas las cambian y nos aprendimos solo esta. Sí, pues no, bueno, aprenderse un poco más, ¿ya? Así que eso, chiquillos. No sé si tienen alguna otra duda dentro de lo que les pueda ayudar. Eh, sí, igual hay hartas dudas. O sea, tengo que repasar nomás. Igual te agradece todo el apoyo. Agradecer Y la verdad en la que última clase con usted. Sí, Agradecerle mucho su tiempo, su paciencia para enseñarnos. sí, se agradece el apoyo porque la verdad es que hay muchos que nosotros que nos hemos estudiado hace mucho tiempo y todo esto también es un gran esfuerzo que tenemos que hacer nosotros porque depende mucho de nosotros, no tan solo de lo que los profesores nos brindan, sino que el esfuerzo mayor va a ser de nosotros porque es cortito el tiempo y tenemos que absorber mucha información. Así que muchas gracias de mi parte. Muchas gracias, igual de mi parte, muchísimas gracias. Bueno, y si quedamos repitiendo, los veremos en otra oportunidad. ahora repitiendo, y Quería que nos vaya todo bien. No, si los va a ir bien. ya, Y pues, lo malo es que todavía hasta este momento, en las últimas clases, todavía no los conocemos todos los alumnos. Siempre estamos con la cámara apagada. sí. Bueno, normal. Siempre pasa eso, pero no se preocupe. Pero cuando terminemos las clases hacemos un carrete. Claro, Yo pongo llenen la su casa. cuenta de WhatsApp, pueden hacer eso. Es cierto, no sería malo. Gracias, chiquilla, a todas ustedes, saludos, cariños. Sí, igual. Saludos. Que les Muchas vaya gracias muy de mi bien. Noche, profesora. parte. Gracias, profe. Que estén bien. Chao, chao, que estén muy bien. Gracias y suerte en todo. Mucha suerte igual para usted. Ya. Igual usted. Chao, buenas noches. Gracias, gracias, muchas Chao, gracias. chao. Hasta luego. Bueno, sí. No nos podemos ir, ahora sí. Ciencia, bien. Cargando. Oh, está mal el internet. Escuché entrecortado toda la clase. Chao, chiquillos, que estén muy bien. Gracias por todo. Chao. ¿Todavía están conectados? Muchas gracias.